Bueno, en primer lugar, agradecerle a Horizon estas palabras. La verdad es que ha sido muy generosa y para nosotros, vamos, un placer estar aquí con todos vosotros. Voy a apartar un poco los micros. Y sí, efectivamente, como Deloitte, somos una firma de servicios profesionales, pero con un propósito muy claro, que es poder estar con el mundo empresarial y con la sociedad ayudándonos. Y no veo mejor ejemplo que hoy poder estar representando a la firma aquí con todos ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, en nombre de Deloitte, quería agradecer a Cernauto la oportunidad que nuevamente nos brindáis. Horizon decía 4 ediciones. Agradecerle a Cernauto esta oportunidad. Sin duda es el evento de referencia en el sector. Yo, perdona José, siempre le llamo componentistas de automoción, siempre me lo recuerdas. Agradecer y felicitar a Paco Riveras por sus palabras, por su discurso siempre inspirador, al igual que a los anteriores presidentes. Veo a María Elena Antolín ahí sentada, gracias María Elena, y a los anteriores presidentes de la asociación de Cernauto. También a la Junta Directiva, a ti José y a todo el equipo directivo que siempre hacéis que nos sintamos en casa. Agradecer también a Wayne Griffith, presidente de ANFAC, su presencia y al resto de presidentes de las asociaciones que estáis alrededor de la movilidad. También autoridades, ponentes, asociados, a todos ustedes. Durante mi intervención intentaré básicamente, por un lado, sintetizar cuál es, en nuestra opinión, el contexto económico y geopolítico en el que nos encontramos y que impactan de lleno en la industria de la automoción y también en la industria de la movilidad, para luego pasar a enumerar las tendencias que nos están impactando en el sector y cuáles son, en nuestra opinión, las palancas de la transformación tanto de las compañías como del país. Pensamos que ambas van muy unidas. Para empezar, con el contexto geopolítico, sin duda, estamos en un entorno desafiante en la economía y en la sociedad. Estamos en un momento de transformación que aúna un hecho único, un hecho singular, que es la transformación de la tecnología a la producción, pero también la transformación de los hábitos del consumidor y, por tanto, lo hace especialmente complejo. Unas palabras sobre la economía española. La economía española sigue avanzando, impulsada principalmente por el sector servicios y el dinamismo del mercado de trabajo. Hemos visto algunos indicadores, el descenso del paro registrado, la moderación del IPC, la deflación de los precios industriales. Son algunos indicadores favorables en nuestra economía. Pero en este entorno, el sector industrial, y creo que debemos ser prudentes, sigue mostrando, antes de alguna manera lo decía Paco, sigue mostrando algunas dificultades de retomar los retos de los últimos años. Así, tras 2 meses positivos, el PMI industrial acumula 2 meses de contracción por la disminución de los pedidos y 2 meses, y anteriormente había tenido 2 meses de expansión. Europa tiene una situación en el sector industrial algo más compleja, entendemos, con un PMI algo por debajo, lo que manifiesta una reducción de los... Bueno, eso es el reflejo de una cierta debilidad en los pedidos y una reducción del backlog. No debemos bajar la guardia en los próximos meses. Muchas de las presiones, como punto favorable, muchas de las presiones de los últimos meses, como son el elevado precio de las materias primas, la energía, la disrupción en la cadena de suministro, etcétera, han retrocedido y cabe esperar una mejora en los próximos meses. Por ejemplo, la presión en la cadena de suministro se encuentra en los niveles, por debajo de los niveles históricos. De los precios industriales han crecido un 47% en el pico más alto de marzo del 2020 y acumulan 2 meses de deflación. Nosotros en Deloitte hacemos trimestralmente una encuesta a los directores financieros para encontrar el sentir de sus compañías en relación a cómo encuentran en relación a las finanzas cuestiones estratégicas. El balance
En la primavera 2023 de esta encuesta que realizamos, lo que nos indica es que el balance se sienten más optimistas en relación a las perspectivas financieras que los anteriores meses. Y esto es otro de los aspectos positivos. Pero por el camino se están cruzando riesgos geopolíticos que cada vez están más presentes en el día a día de las compañías. Perspectiva económica, la falta de trabajadores cualificados y los riesgos geopolíticos son tres de los factores de mayor probabilidad que suponen riesgos para su negocio en el futuro. Más adelante hablaremos de ellos. La Unión Europea, en este sentido, está respondiendo a los riesgos geopolíticos mediante una batería de medidas a través de políticas como el Net Zero Industry Act, que promueve las tecnologías verdes, implantación del Green Deal, European Chip, en todo lo relacionado con los semiconductores. Y estos factores geopolíticos, con la esperanza de que generen una resiliencia en la cadena de suministro y, en particular, en la economía española pueda verse beneficiada. La encuesta que hacía mención lo que nos señala es que el 26% de las compañías españolas tienen una intención de incrementar su presencia en el sur de Europa y por tanto, esto también es una buena noticia. En mi opinión, si bien existen retos, existen también oportunidades que debemos abrazar. Oportunidad en la transición energética, donde España puede jugar un rol muy importante como hub, la diversificación de la cadena de suministro, la carrera tecnológica, etcétera. Pero en este contexto, y este es un primer mensaje, es donde las instituciones tendrán que dar pasos decididos y con celeridad, con el objetivo de anticiparse a otros bloques geográficos competidores. Nuestra opinión es en un mercado global donde como país y como Unión Europea competimos con otros mercados. Y esto creo que no debemos descuidarlo, ¿vale? Una mención al momento de la movilidad. Los nuevos hábitos y tendencias del consumo han provocado un cambio, la mayor transformación en los últimos 70 años. La estimación de la producción mundial de vehículos muestra que por primera vez en 70 años el horizonte temporal que tenemos hasta el 2040 muestra un estancamiento. Sí que es cierto que nos vienen años de impulso. Nosotros cuantificamos que hasta el 2030, Francisco, tú lo comentabas, en nuestra opinión son años de crecimiento, son años de transformación pero de crecimiento. Pero a partir de ahí veremos probablemente en nuestras estimaciones años de estancamiento. En este sentido, en este entorno de estancamiento, juega un papel primordial la transición hacia la electrificación. Y en este punto me gustaría poner... Uy, ¿he ido pasando? ¿O han ido pasando? Perdonad. Yo no he tocado el de esto, ¿eh? Esta quería. En este entorno, la electrificación se va a multiplicar en el horizonte temporal 2040, representando 8 de cada 10 vehículos. Me gustaría señalar algunos de los puntos. En este momento, la aceleración de la electrificación se sitúa en torno al 19%, probablemente algo superior en este momento. Y como indicaba, en el 2040 las previsiones apuntan que 8 de cada 10. Pueden ver la curva en verde oscuro del crecimiento total, donde tenemos un crecimiento hasta el 2030, pero luego entraremos en estancamiento. En lo que es en relación de vehículos no de combustión, vemos que el crecimiento es mucho más pronunciado. Pero el punto más destacable que quería hacer mención es que España, en este sentido, parte con una cierta desventaja. A finales del 2022, 9%, hoy probablemente estamos más cerca del 13%, y si bien vamos a experimentar en un horizonte temporal de 2 años, 2025, doblar esa cifra, estamos por debajo de lo que sería la media europea. Y bueno, si la comparamos con los mercados como China, etcétera, pues muy por debajo. Estados Unidos sería el único de los mercados que se situaría por debajo. Las previsiones de alcanzar en 2035, momento de la Unión Europea, prohibición de venta de vehículos de combustión, nos llevan a estimaciones de en torno al 72%. Esto quiere decir que vamos a tener un gap en relación a
a los objetivos que nos marcamos. Y ahí quería dar el segundo de los mensajes. En nuestra opinión, lo que tenemos que hacer es acelerar las inversiones en I+D+I. No hay otra. Volcarnos en las inversiones. Y es el primero de los mensajes. Pensamos que debemos pasar de los 2.700 millones anuales a un entorno de inversión de unos 10.000 millones de euros anuales para el 2035. Y con estos poder completar la transformación industrial. Los aspectos más relevantes que entran en juego, sin lugar a dudas, se centran en tres aspectos: en la renovación del parque, en la infraestructura de recarga y en la transformación de la industria. Y por supuesto, en la producción de baterías, la formación y captación. Pero nos parece que para dinamizar los próximos años la industria hace falta dinero. Cuantificamos las dotaciones necesarias en el horizonte 2035 en unos 200.000 millones de euros, y eso es aumentar el presupuesto anual que tenemos de forma decidida. Las principales partidas, sin lugar a dudas, estarán en transformación industrial, inversión I+D, 34%, y la financiación de todo esto, pues bueno, muy probablemente pensamos que el orden del 30% debería ser acometido como mínimo por las administraciones públicas. Nos parece importante quedarnos con la imagen que para cumplir los objetivos que nos marcamos necesitamos recursos y necesitamos volcar esos recursos sobre estas compañías. Me gustaría pasar al segundo bloque, que es el de las tendencias. En un sector que sigue impactando cada vez más las tendencias que transforman las reglas del juego. Antes de hablar de las tendencias que en nuestra opinión están marcando y marcarán el futuro de la transformación de la industria, queríamos hacer una mención particular a los cambios en el hábito del consumidor. ¿Vale? Cuando hablamos de transformación, en nuestra opinión, hablamos de dos hechos diferenciales. Por un lado, la transformación tecnológica e industrial, y esto es un hecho en sí mismo. Ahora, cuando hablemos un poco en detalle de las tendencias y las palancas, haré mención. Pero la otra es la transformación del consumidor. Estamos pivotando de un eje de producción a un eje del consumidor. Ahora, en plena transformación, debemos asegurar la industria como objetivo primordial, pero más adelante estaremos mirando continuamente al consumidor, con software, con datos, etc. Y me parecía interesante mostrarles este slide donde queremos destacar que existen aspectos demográficos, de hábitos de compra, de propiedad del vehículo, de preferencias de compra, que inciden de lleno en nuestra transformación, y que detrás de estos comportamientos y estas tendencias está el entorno de la nueva movilidad. Entorno de la nueva movilidad, que es donde nosotros debemos desarrollarnos como industria. 7 de cada 10 ciudadanos de la Unión Europea vivirán en entorno urbano, 30% de la población mayores de 65 años. La predisposición de los jóvenes, 50% de 18 y 34, cuestionan el vehículo propio, y los consumidores prefieren modelos flexibles. Esto es un cambio sin lugar a dudas, sin precedentes. Cuando hablamos de tendencias, tenemos que señalar 4 grandes tendencias: sostenibilidad, digitalización, nuevos modelos de negocio y factores externos y de regulación. En este slide intentamos sintetizar lo que en nuestra opinión es el desarrollo de estas tendencias. Por un lado, la visión global del sector de automoción, y abajo lo que nos impacta más como compañías industriales que somos. En sostenibilidad, por supuesto, se habla mucho de la electrificación, de la conciencia sostenible, etc. El espejo de todo esto en nuestras fábricas es el ecodiseño de nuevos productos, el ciclo completo de reciclabilidad, incorporar unidades de sostenibilidad en nuestras unidades de negocio. Digitalización, sin lugar a dudas, Big Data, conducción autónoma, combustibles alternativos más allá de los eléctricos. En nuestro caso estamos hablando de Smart Factories, estamos hablando de automatización, de materiales inteligentes. Nuevos modelos de negocio. El reflejo de los nuevos modelos de negocio en nuestra industria es la simplicidad en el mantenimiento, los micro y multi-OEMs, producción bajo demanda.
Y por último, los factores externos y de regulación, la incertidumbre geopolítica. Aquí quiero señalar la importancia de las materias primas. Yo creo que es un aspecto en el que comentaré más adelante. No debemos, como país, ni como Unión Europea, ni como compañías, olvidarnos. La responsabilidad extendida, el encarecimiento de los costes, materias primas, etcétera. Me gustaría nombrar ahora las que son, a nuestro entender, las 6 palancas de la transformación clave para la industria. Palancas que transforman las compañías y transforman los países. Nosotros las definimos en esta. Entendemos que no puede haber hoja de ruta de una compañía o de un país sin contemplar como mínimo estas 6 palancas. Financiación, transformación industrial e innovación, orientación a cliente, adaptación del portfolio, alianzas M&A y talento. El cruce de las tendencias y las palancas nos permiten disponer de una hoja de ruta que cualquier plan estratégico, plan de negocio o política económica que quiera impulsar la industria y la movilidad en su conjunto debería contemplar. Aquí hemos hecho una síntesis de lo que nosotros entendemos es el impacto de las 6 palancas y de las 4 tendencias en nuestro ecosistema. Financiación, fundamental. Estamos en un momento de transformación. Estamos en un momento de sentar las bases. La financiación es clave. El PERTB, que en cualquiera de sus ediciones, muy importante los MOVES, tenemos que ayudar a la industria a que los consumidores puedan comprar esos vehículos. NextGen, por supuesto, incentivos regionales y fiscalidad. No debemos olvidarnos de la fiscalidad. La financiación y la fiscalidad es transversal para el impulso de la palanca número 2, que es la clave, son los cimientos de lo que estamos construyendo. Luego ya vendrán momentos de crecimiento. Ahora estamos construyendo los cimientos de la industria. Si estos no los construimos bien, si no los construimos a tiempo y por tanto la celeridad es uno de los aspectos, probablemente vamos a perder la carrera. Nosotros estamos convencidos que somos capaces de hacerlo. Transformación industrial. Me paro en el primero. Nueva industria de componentes. Reconversión. A mí la palabra reconversión me lleva a pensar la palabra transición. Creo que es importante que las políticas económicas estén encaminadas a hacer una transición lógica de nuestras compañías. Orientación al cliente, que lo hemos comentado. Adaptación del portfolio. Tenemos que centrarnos en lo que crece. Pasamos de un paradigma donde lo que hacíamos en muchas ocasiones ya deja de ser interesante. Alianzas estratégicas y talento. Recordar los segmentos de mayor crecimiento. Transmisión eléctrica, baterías, sistemas de asistencia a conducción, etcétera, etcétera. Focalicémonos en el crecimiento. Veamos el tamaño del mercado en el que nos enfrentamos. Y aquí vemos que en el futuro más cercano el mayor tamaño estará en la electrónica, en las ruedas, seguirá estando en los interiores, en la carrocería, pero emergen nuevos mercados de fuerte crecimiento y de tamaño de mercado como la transmisión eléctrica, la batería, las celdas. Y no debemos descuidar segmentos de crecimiento medianos, es decir, al crecimiento del volumen, como son todos los relacionados con el chasis. Y luego, por supuesto, desaparecerán otros. En este escenario quiero destacar, y creo que debemos tener muy presente en nuestra hoja de ruta, las estrategias, las opciones estratégicas. Recordar que si estamos en entornos de crecimiento, la expansión es un must. Nosotros debemos expansionar nuestro mercado, desarrollando y adquiriendo las tecnologías y aprovechando las fuentes de financiación. Que si nos encontramos en mercados medios de crecimiento, defendamos la posición, adquiriendo, fusionándonos economías de escala. Y si desgraciadamente nos hemos quedado atrás y estamos en escenarios de decrecimiento, oye, reestructuremos, seamos valientes, vendamos, pivotemos hacia otros mercados. Disculpar que vaya un poco rápido. Un último mensaje táctico, porque esto es muy estratégico. Debemos estar muy atentos como industria. El incremento del coste de capital. Muchas de las compañías del sector son pymes. El coste del capital genera problemas de endeudamiento, más en un entorno inflacionario. Debemos encontrar estos recursos.
Asegurar los recursos financieros en la ejecución del plan es fundamental. La caja sigue siendo un factor clave de éxito. No descuidemos esto. El segundo de los puntos es reducir el coste reduciendo la complejidad. Muchos OEMs están reduciendo la complejidad, simplificando los procesos. El reto de los componentistas a la hora de mantener la calidad. Defendamos la competitividad protegiendo el margen. Es un mensaje que nunca nos cansamos. El tercero es alinearse con los nuevos modelos de los OEMs. Hoy la presencia de ANFAC es un excelente ejemplo. Encontremos en la transición del vehículo eléctrico la forma de mantener la rentabilidad de nuestros contratos y desarrollarnos. Gestionemos la transición. Gestionar la transición es una obligación nuestra y también de nuestra sociedad y nuestro entorno político. Y por último, reubicar y acercar las cadenas de suministro. El abastecimiento es clave. Ya cerrando mis mensajes finales de agradecimiento, por supuesto, la industria vive el mayor cambio en 70 años. Los objetivos son ambiciosos. Necesitamos aumentar la inversión, los 200.000 millones que comentábamos. Pongamos foco en la inversión, renovación del parque, infraestructura y transformación. Incorporemos las 4 tendencias que he comentado en nuestra hoja de ruta, al igual que las 6 palancas, y apostar por una industria, lo decía el vídeo, con ADN, me encanta lo del ADN, una industria competitiva y diferencial con ADN en sostenibilidad, innovación y desarrollo tecnológico, junto con la adaptación y liderazgo que siempre ha demostrado el sector. Habéis pasado muchos ciclos, muy resilientes, sin duda las claves del éxito. Desde Deloitte no nos cansaremos en decirlo, seguimos convencidos y siempre lo estaremos de que la industria está preparada para abordar estos retos. Lo habéis demostrado siempre, pero pongamos foco, poniendo foco en lo estratégico y siendo muy pragmáticos en la ejecución. Yo creo que el éxito está ahora en la ejecución, trabajando con visión de país y diferenciándonos de nuestros competidores con una estrategia de valor end-to-end. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días.